Buen día para todos los oyentes y espectadores. Mi nombre es Reinaldo Alarcón, orgulloso estudiante de la prestigiosa Universidad Bicentenaria de Aragua, en la cual estoy cursando mi último trimestre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, carrera de Derecho, y este video corresponde a un diplomado de Derecho Procesal Penal, específicamente a la unidad número 3, relacionada a la fase de juicio oral y público en el proceso penal venezolano, con el soporte y valiosa guía de los doctores Roberto Machado y Omar Montenegro en su carácter de facilitadores y tutores del diplomado. Ahora bien, este video se va a tratar sobre la fase de juicio oral y público del proceso penal venezolano y que es un análisis de un informe o paper ya entregado y consignado. Es importante que la gente entienda el porqué de las cosas. Por supuesto que este tema es apasionante e intrigante para aquellos amantes del derecho y sobre todo aquellos que les gusta el área del derecho penal. Como estudiante y cuasi abogado, para mí es de mucha relevancia y como todos sabemos, todo en esta vida es un proceso. En consecuencia, vamos al tema que nos concierne. En Venezuela, el proceso penal se estructura en 4 fases. Es decir, una serie de actos que se desenvuelven progresivamente. Entre ellas, se señala la fase preparatoria, que consiste en la preparación de este juicio oral y público, y la fase intermedia, la fase de juicio oral y, por supuesto, la fase de ejecución. En esta presentación, solo se trata sobre el juicio oral, que es el resultado de la presentación de una acusación suficientemente fundamentada y constituye el momento culminante del sistema acusatorio. El debate es la confrontación entre las partes y está constituido por una serie de actos que son inherentes a su propia naturaleza y que por tanto se deben cumplir de manera establecida, tales como la preparación del debate, desarrollo del debate y hasta la deliberación y sentencia. El objetivo es claro, es analizar el juicio oral público del proceso penal venezolano, desde su apertura, la producción de pruebas, su valorización y sus conclusiones. Es decir, ese conjunto contentivo de las actuaciones de esas partes y del órgano jurisdiccional. El juicio oral constituye el momento decisivo del proceso penal, porque allí donde existe un sistema acusatorio que se establece como verdadero. De eso estamos claros. Ahora, nadie puede ser condenado contra su voluntad, a menos que su responsabilidad y culpabilidad sean demostrados. ¿En dónde? En un debate oral y preferentemente público. Es allí donde el fiscal del Ministerio Público puede lograr desvirtuar el principio de inocencia de este acusado o presunto acusado. En esta fase, el juez y las partes deben presenciar la práctica de la prueba y deben decidir exclusivamente sobre la base de lo que hayan visto y escuchado en estas audiencias de dicho debate. Establece el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal, el COP, el principio de inmediación de la siguiente manera. El juicio se realizará con la presunta ininterrumpida de las partes. Es decir, las partes tienen que estar ininterrumpidamente en el juicio. En el sistema acusatorio, la única manera de que una persona sea condenada sin juicio oral y público es que se declare culpable y admita los hechos en la audiencia preliminar. De igual manera, nadie puede ser condenado a menos que admita los hechos y se declare culpable sobre la base de evidencias que no hayan sido expuestas en ese juicio oral. Ahora bien, el juicio oral y público tiene caracteres básicos, puesto que es el momento culminante del proceso penal acusatorio y constituye ¿qué? El verdadero debate penal. Por cuanto es en esta oportunidad, por supuesto, que se debe ponerse a prueba, más allá de toda su duda razonable, la culpabilidad del acusado y, por supuesto, es el juicio oral donde se despliegan o deben desplegarse todas las energías de las partes procesales
a fin de lograr que se resplandezca esa verdad. Es un juicio oral donde se ponen de manifiesto a plenitud todos los principios del sistema acusatorio y todas esas virtudes. El juicio oral es la fase más importante del proceso penal acusatorio. ¿Por qué? Siguiendo la lógica acusatoria, si la fase preparatoria sirve para la forma de la acusación y la fase intermedia sirve para comprobar su sustento, ¿el juicio oral qué es? Por supuesto existe para esa acusación bien fundada. Sirve finalmente para comprobar la certeza, esa última de la acusación, su verdadera dimensión. Ahora bien, esta fase resolverá que toda la controversia, cumpliéndose con los pasos relativos a la preparación y desarrollo del debate, culminando con la deliberación y, por supuesto, la sentencia. En tanto, el COP, Código Orgánico Procesal Penal, señala que en su sección primera, la preparación del debate. Entiéndase. Artículo 25. La fijación del debate. El juez o jueza señalará la fecha de la celebración de la audiencia de juicio que deberá tener lugar no antes de 10 días ni después de 15 días hábiles, desde la recepción de las actuaciones, y ordenará la situación de todos los que deben concurrir al debate. Por su lado, el COP también señala y establece un trámite previo, pero tenemos que es la apertura a juicio y que en su artículo 327 él señala: en el día y hora fijada, el juez o jueza se constituirá en el lugar señalado para la audiencia, después de verificar la presencia de las partes, expertos o expertas, intérpretes o testigos que deban intervenir. El juez o jueza deberá abierto el debate, advirtiendo al acusado o acusada y al público sobre la importancia y significado del acto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Antes que inicie el debate, el juez o jueza ocupará su puesto en la sala de audiencia, por supuesto, y después de esto entra el Ministerio Público, el imputado, y después de que haya sido admitido el público, él o la magistrada, así como el secretario o secretaria de la sala y, por supuesto, el fiscal y los abogados defensores. Tenemos, por supuesto, que vistiendo toga, estos testigos que entran, como también los expertos, intérpretes citados, deben encontrarse presentes al inicio de la audiencia. Y si el debate tiene que durar varios días, pues el juez o jueza, oídos el Ministerio Público y los defensores, pueden establecerse el día en que deba comparecer cada persona. El algo así. Debe hallarse en la sala antes de que comience la audiencia. Cuando entra el juez, debe anunciarlo en voz alta, exhortando a los presentes a ponerse de pie. Esa audiencia se abre apenas haya entrado el juez en la sala y quien luego de comunicar a sus asistentes e instarlos a sentarse, hará uso de la palabra para dar inicio formal a este juicio oral, en cuyo caso pronunciará un breve discurso, haciendo del conocimiento de los asistentes las reglas de juego que regirán el debate oral y público. Entonces tenemos juicio oral y público, basado en la prueba complementaria en el artículo 326 del COP, sustantación. Luego tenemos el desarrollo del debate, la fijación del debate en el artículo 325 del COP. En esta tenemos el delito que se está presentando en la audiencia, el delito en la audiencia, en el artículo 328. Luego, desarrollo del debate, la apertura, artículo 327 del COP. Trámites incidentales, artículo 329. Oralidad, artículo 321. Publicidad, artículo 316. Excepciones disponibles en el artículo 32. Nuevas calificaciones jurídicas en el artículo 333. Ampliación de la acusación en su artículo 334. Y recepción de pruebas en el artículo 336. Ahora, durante el debate puede ocurrir que se produzca un delito, bien sea perpetrado por alguna de las partes procesales o por alguien del público asistente,
emociones. El tribunal se limitará a ordenar la detención del autor, levantar el acta pertinente y ponerlo a disposición de ¿quién? Del Ministerio Público, para que éste, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 265, disponga la práctica de las diligencias tendentes a investigar, de hacer constar la comisión del hecho punible y con todas las circunstancias que pueden influir en su calificación, y la responsabilidad de los autores y demás partícipes en el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración del hecho. Por lo general, estos delitos en el debate se le aplica el procedimiento por flagrancia, porque fueron en el acto, ya que si se produce en audiencia, se materializa en presencia del tribunal y demás partes del y público. También durante el debate pueden suceder cuestiones incidentales, entiéndase todas aquellas cuestiones diferentes a la principal que aparecen y deben ser resueltas en el proceso judicial. Estas incidencias, por supuesto, tratan de que el presente artículo que se va a indicar, que es el artículo 329, lo establece así, que todas las cuestiones incidentales que se susciten serán tratadas en un solo acto, o a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna, y según convenga el orden del debate, en la discusión de las cuestiones incidentales, y se le concederá la palabra a quién, a las partes, así, se concederá a las partes solo una vez por el tiempo que establezca el juez o jueza. Entonces tenemos como ejemplo que se tiene la jurisprudencia esta que establece en su jurisprudencia número A09-468 de fecha 0812 del 2009 de la sentencia 631, las excepciones. Excepciones oponibles durante la fase del juicio oral, las partes solo podrán oponer las siguientes excepciones: las que hayan sido declaradas sin lugar por el juez de control al término de la audiencia preliminar. Las excepciones durante esta fase deben interponerse por parte de quien corresponda a la oportunidad señalada en el artículo 317 y se tramita en el artículo mencionado ya, 329. Entonces, tenemos claro que de esta manera y de conformidad con todos estos artículos mencionados, que el COP, por supuesto, establece todo esto como una guía, como un proceso, y que ahora, hablando del artículo 127, numeral 6 del COP, el imputado o imputada tiene derecho a presentarse directamente ¿con qué? Ante el juez y con el fin de prestar su declaración. El artículo 361 del COP perpetúa la declaración de varios imputados, el alejamiento de un acusado de la sala de audiencia mientras declara un coacusado o constituye un quebrantamiento de su derecho o escuchar todo lo que acontece en su juicio, lo cual, claro, vulnera su derecho a la defensa y al debido proceso. Tenemos entonces que el imputado tiene derecho a conferenciar, por supuesto, con el defensor, salvo durante su declaración o previamente a las preguntas que se le están formulando. ¿A fin de qué? De que las respuestas sean espontáneas, sean sinceras, que se puedan buscar que esté hablando con la verdad. Según el catálogo de derechos subjetivos que el imputado puede hacer valer en la relación procesal, y esto es tener un defensor o ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a, por supuesto, a las pruebas y de disponer el tiempo y de los medios necesarios para ejercer su defensa. Todo esto con conformidad al artículo 332 del COP. Cuando el Ministerio Público acusa, lo hace con fundamento en los hechos imputados y, por supuesto, en los resultados de la investigación. Sin embargo, puede ocurrir que los preceptos jurídicos aplicables a la acusación, según el numeral 4 del artículo 308 del COP, no estén adecuadamente subsumidos en los hechos investigativos, y esto a criterio del tribunal, el cual tendrá la potestad de advertir al imputado sobre la posibilidad. ¿Para qué? Para que se refiera a ella, y aquí la norma en principio es facultativa, no constituye un deber de ese juez hacer de dicha advertencia antes de la recepción de las pruebas. No obstante, por supuesto, cabe destacar, de la misma manera expresa que la advertencia debe ser hecha por el juez inmediatamente
después de terminada la recepción de prueba. Si antes no hubiera hecho esto, por supuesto. Con lo cual hace de este deber una actuación a lo cual está obligado el juez. En caso contrario, esto es que no haga la debida advertencia, no podrá luego sancionar por un delito más grave que los imputados inicialmente por el Ministerio Público, parte acusatoria, tal como establece el artículo 345 del COP. Entonces, la nueva calificación jurídica debe entenderse como la determinación de la naturaleza jurídica de una relación y con fines de clasificarla en esta categoría jurídica delictiva. En otras palabras, es el razonamiento por el cual se decide que una serie de hechos se subsumen en el tipo penal. Y por supuesto lo determina la norma en su artículo 333 del COP. Asimismo, durante el debate, la acusación puede ser ampliada, siendo totalmente diferente a la nueva calificación. En el primer supuesto, aquí estamos en lo que es la parte determinante, porque se puede aquí hacer la presencia de estos hechos y que fueron indebidamente subsumidos en un determinado tipo penal y que a criterio del tribunal puede atribuírsele a los mismos una víctima, mientras que la ampliación de la acusación, estamos en presencia de nuevos hechos o circunstancias, por supuesto desconocidos en la etapa de investigación o que fueron desestimados o depurados por el juez de control. Otro aspecto que diferencia una figura de ampliación, por supuesto, es que siempre está la nueva imputación jurídica que puede ser que agrave la situación del acusado. Se requiere entonces que el hecho a incurrir no haya sido ni siquiera mencionado en la acusación fiscal o en el auto de apertura a juicio. Ahí se pueden dirigir al artículo 334 del COP, que establece que el hecho nuevo debe además modificar la calificación, por supuesto jurídica, y la pena de ese hecho objeto del debate. Debe además modificarse la calificación jurídica o, por supuesto, esa imputación, ya que se trata de un hecho o circunstancia ajena que podría constituir un nuevo delito, objeto de distinto proceso y no de ampliación. Evidentemente, durante el debate se pueden generar errores simples, pueden ser corregidos, errores no de, como le llaman, errores no de forma. Tal como expresa el artículo 335 del COP, de la siguiente manera, tenemos entonces que la corrección de simples errores materiales o la inclusión de estos están acá. Ahora, durante el debate oral público también está la recepción y evacuación de todas estas pruebas contenidas en el artículo 336, aquí consiguiente. En esta observamos reglas de la lógica jurídica y que, por supuesto, podrían entrar entonces los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, ¿ok? La norma se refiere al orden en el que han de recepcionarse las pruebas producidas en este proceso. Al respecto, tenemos que es obligante concluir que esta potestad la está consiguiendo el juez, quien podrá modificar el orden de presentación cuando considere necesario hacerlo o alterarlo, bien de oficio o distancia de partes, que sea uno de ellos, tanto la parte acusatoria o defensora, que lo insta o lo propone. Luego están los expertos que responderán a los efectos de la interpretación de cada una de esas normas o pruebas, donde donde la definición pues, de experticia se tiene por tal. La prueba basada en la opinión de personas con conocimientos técnicos o científicos acerca de una materia controvertida. ¿Y que busca qué? La convicción del juez sobre la existencia o inexistencia de ciertos hechos. Mientras que el intérprete es en relación más como a la palabra hablada, lo mismo que el traductor o la palabra escrita. Su labor no solo se va a limitar a estos casos de imputados que hablan castellano, y si no, el término también de una persona que corresponda a aquellos sordomudos, analfabetos, que necesitan una persona que interprete señas, y por supuesto establecido en esto todo en el artículo 337 del COP. En este caso, la norma prevé que los expertos intérpretes se deberán limitar a contestar específicamente las preguntas que le dirige el juez o estas partes, sin extenderse en la respuesta ni emitir otro criterio personal, porque son intérpretes
son una parte, una herramienta que se está utilizando en el juicio, más no se está preguntando su criterio en este. O sea, estrictamente es algo técnico sobre la especificidad de que esa competencia que lo atribuye. Si el tribunal lo considera pertinente, podrá ordenar que los expertos, intérpretes, presencien todos estos actos del debate a partir de la apertura y cuando corresponda, por supuesto, declarar que pueden consultar notas breves o una guía escrita que les recuerde los hechos del dictamen, entre otros. En cuanto a los testigos, tenemos que estos deben ser y deben estar, por supuesto, incomunicados, cuya finalidad es evitar que se contamine el proceso y que con esta conversación entre ellos tiendan a modificar la veracidad, la coherencia en disposiciones en la misma, la consideración. Por supuesto, aquí tenemos que, si a pesar de esto se produce lo anterior, el testigo declarará de todas maneras claro, pero al juez el valor de la prueba tomará entonces en cuenta el analizar las disposiciones, la excesiva coincidencia que se puede producir en los testimonios e influir en su convicción. Esto se desarrolla, por supuesto, en el COP, en su artículo 338. En cuanto a lo que son las nuevas pruebas, la ley establece claramente que la última oportunidad procesal para promover estas pruebas mencionadas, lo cual ocurre, por supuesto, en plena audiencia de juicio, plena audiencia de juicio oral, desde su apertura hasta la declaración de la clausura del debate, con, por supuesto, una extensión de la figura del derecho procesal. La recepción de pruebas nuevas puede efectuarse de oficio o a petición de las partes. Señala este artículo del 342 del COP. Especialmente el tribunal podrá ordenar esto, pues. Ahora, terminando esa recepción de prueba, el juez puede y concederá la palabra sucesivamente al fiscal, al querellante y al defensor. ¿Para qué? Para que expongan sus conclusiones. No podrán leer y escribir salvo extractos de citas textuales de doctrina o de jurisprudencia, solamente para ilustrar ese criterio del tribunal, sin perjuicio de la lectura parcial de notas para ayudar a la memoria y sin intervención dos o más fiscales y querellantes o defensores. Y todos podrán hablar repartiendo sus tareas para evitar repeticiones y, por supuesto, dilataciones en el asunto. Seguidamente se le puede otorgar la palabra al fiscal, a este querellante, y se va a referir a todo lo que es estos actos que estamos hablando conclusivos. ¿Para qué? Para que cuando el juez, que puede impedir lo que es la parte de la divagación, repetición o interrupción, en caso de que se manifieste abuso de la palabra, llamar la atención al orador en ese caso, y por supuesto, si persiste, podrá limitar el tiempo del alegato y teniendo en cuenta la naturaleza, pues, de los hechos en el examen de las pruebas recibidas y cuestiones por resolver. Si está presente la víctima y desea exponer, ¿okay?, se le dará el derecho a la palabra, aunque no haya presentado querella. Finalmente, el juez preguntará al acusado si tiene algo más que manifestar y, bueno, a continuación declarará cerrado el debate. Este es el momento procesal de la presentación de las conclusiones, por supuesto, del discurso final, y constituye a esto a lo que es la exposición de argumentos de cierre del debate a cada una de las partes que efectúa el final del juicio oral público, y con la finalidad de persuadir al juez con respecto de la tesis de las partes que están acusando, de las partes acusatorias, querellantes y defensores. Establecido esto en el artículo 344 del COP. En esta orden de ideas, por supuesto, tenemos que se puede establecer que al terminar el juicio oral y público está la ejecución de la pena, con una serie de, por supuesto, disposiciones sancionatorias contenidas en el artículo 407 del COP. Ahora vamos a lo que es la parte del tribunal de ejecución. Por supuesto, les corresponde la ejecución de las penas, medidas de seguridad impuestas y, por supuesto, mediante la sentencia firme. ¿Okay? Tenemos que en el artículo referido se puede hablar que del tribunal de ejecución
al respecto se destaca la obligación que tiene y esto tiene, por supuesto, de practicar inspecciones en los centros de reclusión penal, pudiendo hacer comparecer a los penados con fines de control. También se extiende esta obligación a la necesidad de practicar visitas y cuando por razones de enfermedad o de algún penado sea trasladado a un centro hospitalario o un centro médico. Y por supuesto tenemos que igual puede corresponder que la ejecución de la pena se requiera medidas de seguridad y que con esa libertad rebaja, suspende esa redención o extinción y acumulación de las penas. Es decir, la vigilancia y el control del cumplimiento de las sanciones que fueron impuestas por el tribunal que emitió la sentencia. ¿Okay? El tribunal en función de ejecución debe notificar y puede, por supuesto, ubicar al sancionado en su lugar diferente o de la circunscripción judicial donde se encuentra. Ahora, después de todo esto mencionado, podemos decir que de igual manera se pueden considerar supuestos de ejecución de sentencia en los casos de imposición de costas del denunciante o creyente en este caso. Ahora bien, con todas las decisiones del tribunal, la imposición de costas procesales debe ser debidamente motivada. Vale decir que se debe señalar los hechos en que se funda la decisión y que las normas en las cuales se apoya la misma facultad, que tiene que ser discrecional, por supuesto, que la norma atribuye al juez para ejecutar lo que es las costas procesales a la parte perdidosa, por razones de pobreza que por supuesto deben ser comprobadas. Deberá igualmente ser debidamente motivada a tales efectos. No podrán invocarse que las situaciones presuntas en lo que estamos hablando de los hechos evidentes comprobados por autoridad judicial. Todo esto, por supuesto, es un catálogo con el artículo 225 del Código. Ahora, ya concluyendo, resumo brevemente y en mi humilde opinión, que una vez analizada toda la fase de juicio oral y público sobre la base de la asignación, puedo concluir que la fase de juicio oral y público, como se ha visto, corresponde a la tercera fase. Y en términos generales, el proceso de juicio oral y público posee algunas ventajas que ha quedado de manifiesto en toda esta presentación y que con su instalación de algunas áreas del ordenamiento jurídico, sin embargo, no es menos cierto que el éxito en el resto de estas fases en que se hace obligatoria la aplicación dependerá de un proceso de ¿qué? De preparación constante en condiciones físicas, tecnológicas, académicas, culturales y por supuesto hasta mentales, en todos los sujetos a los cuales él estará destinado, decía las partes. Se trata de ¿qué? De que se genere esa confianza, no solo en los operadores de justicia, sino además en los justiciables. Por supuesto, en definitiva, es cuestión de educación y recursos, lo que a su vez se traduce en lento proceso de adaptación. Asimismo, he podido notar, con mi humilde opinión, que el proceso penal venezolano es ineficiente, o contrario a los derechos y garantías ciudadanas. También tiene sus bondades, por supuesto. Claro está en esto que la naturaleza del acto dependerá de esa eficacia de forma oral y pública, ¿no? Pero no podemos decir, sin incurrir en exceso, que el causante de los males de la administración de justicia en Venezuela y de ese lejano ideal de justicia oportuna, sin retardo o dilaciones indebidas, es únicamente el proceso escrito. Es falta de preparación, además de autonomía, y pienso que falta de profesionalismo. Quiero primeramente agradecerle a todos por escucharme hasta este momento, por ver el video y por supuesto a mis tutores por enseñarnos e impulsarnos a la realización del mismo. Y no solo este video,
de todas estas actividades que hemos tenido en nuestro diplomado. Eh, por supuesto, esto es una, esto viene siendo como lo que es lo que nos viene en el ejercicio. Por supuesto que la preparación académica está acá y le doy muchísimas gracias por ello, porque tanto mis compañeros y yo, con cada granito de arena que están haciendo, nos están fortaleciendo, no solamente en lo intelectual, sino en lo que nos viene en nuestra carrera profesional. Les pido encarecidamente, por favor, a cada uno de ustedes le den me gusta, lo compartan, lo utilicen de material de apoyo y si así lo requieren, dejen sus comentarios, dejen su información de contacto, porque como ya les dije, esto fue un informe ya entregado, paper entregado, el cual se los puedo hacer llegar por vía de correo electrónico. Si dejan su información, por supuesto todo esto se los haría llegar en formato PDF. Dejen su correo electrónico y yo se los haría llegar. En el caso de que en los oyentes se encuentre un estudiante de derecho que necesite esto, por supuesto se lo puedo hacer llegar. Y bueno, eso sería todo, amigos. Espero sigan teniendo un grandioso y bendecido día y muchísimas gracias por su atención. Que les vaya muy bien.